El triatlón del Alto Palancia acogió la tercera prueba del Circuito Tricastellón. Esta es una prueba mítica del calendario valenciano, característica por la dureza de sus circuitos de ciclismo y carrera a pie. La prueba masculina comenzaba a las 9 de la mañana. Por su parte, los no federados lo harían 2 minutos más tarde. A los 10 minutos, cuando los primeros triatletas estaban acabando el primer segmento, las féminas tomaban la salida. En categoría masculina, el primero en encarar la T2 era Fernando Calvo, del Tricanet. En categoría femenina, la primera en coger la bicicleta fue Sonia Ruiz, del Trivila, seguida de cerca por Vanessa Iglesias, que se subía a la bici con ganas de pelear por la victoria. En el segmento de ciclismo, los triatletas debían dar 2 vueltas de casi 10 kilómetros cada una, en un circuito de ida y vuelta muy exigente. Los primeros en enfilar la D2 llegaban con cierta ventaja respecto a sus perseguidores, y dispuestos a pelearse entre ellos por las medallas. Por detrás, los más fuertes en este sector pudieron recortar tiempos sobre las 2 ruedas. En carrera les esperaba un circuito totalmente rompepiernas por las calles de Navajas. El salto de la novia y las tremendas rampas fueron las protagonistas de este último sector. Finalmente, la victoria fue para un mítico, para Javier Andrés de la Esperanza de la 300 vatios Elche. Por detrás, en segunda posición, entraba Mario Salvado, del Durs Michavila Castellón. En tercera posición entró Joan Aliaga, del Antella Frutas Tono. Bueno, la verdad es que para mí ganar aquí en este triatlón me hace mucha ilusión, porque es un triatlón de los míticos de la Comunidad Valenciana. Estaba Antella, estaba Oliva, estaba Vinaroz y estaba este que empezó y lo he corrido cuando se hacía en piscina. Y ahora ya lo han hecho un triatlón actual, nadando en lago, una bici muy dura, una carrera todavía más dura que el año pasado. Total, que un triatlón que me hace mucha ilusión estar todavía aquí corriéndolo. Mientras los triatletas seguían entrando a meta, las féminas iban saliendo de la T2 dispuestas a afrontar las rampas de los 5 kilómetros de carrera a pie. Algunas cuestas eran realmente duras para algunos de los participantes. Finalmente la victoria
fue para Vanessa Iglesias, del Laboratorio SIS. En segunda posición, con una increíble remontada tanto en bici como en carrera a pie, entró Diana Pérez, del Huracán Cool Bikes. Y en tercera posición cruzaba la meta Inés Tirado, del Laboratorio SIS. Pues esta victoria para mí me ha supuesto una alegría, ya que hace 2 años vine aquí y me hice un esguince y no pude acabar la carrera. Y nada, y este año venía con la espinita clavada y nada, con mucho sufrimiento he conseguido la victoria. Bueno, 177 también, muy rico. Y apretando, efecto de